Sofía Herrera estaba de pie frente al espejo en el baño de mujeres del registro civil, tratando de calmar el temblor de sus manos. 26 años, la edad en que muchas de sus amigas ya tenían familias, habían dado a luz a hijos, construido sus pequeñas fortalezas de felicidad. Y ella seguía moviéndose entre la soledad y el miedo de quedarse sin que nadie la necesitara. Después de la muerte de sus padres hace 3 años, todo el mundo parecía haberse reducido al tamaño de su apartamento de 3 habitaciones, donde vivía con su abuela Carmen. La enorme herencia que su padre y su madre le habían dejado en vida mediante testamento no calentaba el alma. El dinero yacía en las cuentas como un peso muerto, recordándole que ya nadie la abrazaría antes de dormir ni le diría, hija, todo estará bien. Sus padres murieron en un accidente automovilístico en la carretera cerca de Madrid. Hace 3 años, en verano. Sofía acababa de terminar la universidad, hacía planes para el futuro, soñaba con una carrera de diseñadora. Y de repente, un timbre en la puerta, policías con rostros serios, palabras de condolencia. El mundo se derrumbó de la noche a la mañana. Solo quedaron ella y su abuela Carmen, de 76 años, con el corazón enfermo. Rafael Domínguez apareció en su vida hace 4 meses, en diciembre del año pasado. Un encuentro casual en una librería. Él estaba alcanzando un tomo de Dostoyevski en el estante superior, ella estaba cerca con una biografía de Chejov en las manos. Él sonrió y dijo que quería regalar un libro a un amigo y preguntó si apreciaría Crimen y Castigo. Ella se rió y la conversación surgió por sí sola. 34 años, alto, con rasgos correctos y voz tranquila, parecía ideal. Educado, atento, nunca llegaba tarde a las citas. Regalaba flores modestas pero con gusto. Hablaba de literatura, de arte, de lo importante que era encontrar en la vida a una persona con la que no diera miedo ir hacia adelante. Contaba que trabajaba como consultor financiero en una pequeña empresa privada. Alquilaba un apartamento en el centro. Sus padres vivían en otra ciudad, se comunicaba con ellos raramente. Pocos amigos, solo su primo Javier, con quien creció juntos, y un par de colegas simplemente para conversar en el trabajo. Soy una persona solitaria, decía Rafael. No necesito una multitud. Necesito una persona que esté a mi lado. A Sofía le gustaba eso. Ella también estaba cansada de las compañías ruidosas, de las sonrisas falsas, de las personas que solo se interesaban en ella por el dinero. La abuela lo trataba con desconfianza. Sofía, ¿por qué tiene tanta prisa? Preguntó una tarde cuando Rafael se fue después de la cena. Sofía la desestimó, abuela, tiene 34 años. Quiere una familia, hijos. ¿Acaso eso es malo? Carmen guardó silencio, pero en sus ojos se leía preocupación. Una mujer sabia que había vivido una larga vida y veía a las personas a través. Algo en Rafael la inquietaba, pero no podía explicar qué exactamente. La intuición le decía, este hombre lleva una máscara. Rafael le propuso matrimonio a los 2 meses de conocerse. Sin pompa, sin restaurantes, simplemente en un paseo por el parque. Era una tarde de febrero, las farolas iluminaban las avenidas con luz suave. Sofía, no quiero perder tiempo en ceremonias vacías. Te amo. Estemos juntos. Ella dijo sí, porque estaba cansada del vacío. Porque quería creer que alguien realmente la necesitaba. Porque tenía miedo de quedarse sola en este mundo enorme, donde sus padres ya no estaban y su abuela se volvía más débil cada día. Quería una familia, hijos, un marido amoroso. Tampoco quería una boda. No necesitamos a nadie más que el uno al otro, explicaba Rafael. ¿Para qué este espectáculo? Registrémonos simplemente, y luego celebremos nosotros dos en un buen restaurante. Tranquilo, hermoso, de verdad. Sofía aceptó, aunque en el fondo de su alma soñaba con un vestido blanco, un ramo, felicitaciones de seres queridos. ¿Pero acaso eso es lo principal? Lo principal es que al lado estará una persona que no la dejará ahogarse en la soledad. Hoy, 23 de abril, se registraron.
El sol primaveral inundaba las calles, los primeros brotes florecían en los árboles, el aire olía a frescura y esperanza de un futuro mejor y sereno. Sofía se puso un vestido claro color durazno, no blanco, no pomposo, pero hermoso. Lo compró hace una semana, eligió durante mucho tiempo, quería verse especial ese día. Rafael llegó con un traje estricto negro, camisa blanca y corbata gris. En sus manos llevaba un ramo de rosas blancas, 11 piezas, rectas, hermosas, con un aroma delicado. Las rosas blancas son símbolo de pureza, dijo, extendiendo el ramo. Como nuestros sentimientos. La ceremonia fue rápida. En la sala estaba vacía, solo ellos dos y la empleada del registro civil, una mujer robusta de unos 50 años con una sonrisa forzada. Leyó el texto sobre las obligaciones familiares, les pidió que firmaran en el libro de registro del Estado civil. Sofía tomó el bolígrafo, su mano tembló de emoción. La firma salió irregular, las letras se difuminaron. Rafael firmó con seguridad, claramente. Luego intercambiaron anillos, simples alianzas de oro, sin piedras. ¿Para qué necesitamos diamantes?, decía Rafael. Lo principal es que ahora estamos juntos. El certificado de matrimonio fue a parar a su bolso. Ahora ella era Sofía Domínguez. El apellido sonaba ajeno, inusual. Trató de imaginar cómo firmaría documentos con ese nombre, cómo la llamarían las personas. Pero sus pensamientos se confundían, su cabeza estaba llena de algún extraño vacío. Al salir del edificio del registro civil, no sentía alegría, sino ansiedad. Como si hubiera pasado por alto algo importante, no lo hubiera notado, lo hubiera dejado pasar. Rafael caminaba a su lado, la tomaba de la mano, pero sus dedos estaban fríos y tensos. Miraba hacia adelante, su rostro era impenetrable. En la puerta del registro civil había una mujer. Una gitana anciana, con una larga falda brillante de tonos rojo-naranja y un pañuelo colorido sobre los hombros. Piel morena, arrugas alrededor de los ojos, ojos oscuros llenos de alguna tristeza no expresada y sabiduría antigua. Una gitana. Mireya Carzano. No pedía dinero, no extendía la mano. Simplemente estaba de pie y miraba. Mireya miraba a Rafael como si lo viera completamente. No a Sofía, sino a él. La mirada era pesada, evaluadora, llena de algún entendimiento. Había visto a personas así antes. Muchas veces. Depredadores con apariencia humana. Aquellos que se cubren con sonrisas, pero por dentro están fríos como el hielo. Niña, dijo en voz baja la gitana, dirigiéndose a Sofía. Hoy cometiste un error. Rafael se detuvo en seco. Su rostro se distorsionó instantáneamente de furia. Sus ojos se estrecharon, sus pómulos se tensaron. Dio un paso adelante y empujó a la mujer en el hombro, no con fuerza, pero brusca y groseramente, con rabia sin disimular. Lárgate, basura. Siseó entre dientes. Idiota. Vete de aquí antes de que llame a la policía. Mireya se tambaleó pero se mantuvo en pie. Era una mujer fuerte, acostumbrada a la rudeza y las humillaciones. Sus ojos se oscurecieron aún más, pero no retrocedió. Seguía mirando a Sofía, tratando de llegar hasta ella. Sofía se estremeció como por el golpe de un látigo. Se sintió avergonzada y asustada al mismo tiempo. Nunca había visto a Rafael así, enojado, cruel, con el rostro distorsionado. Durante 4 meses había sido ideal, tranquilo, cortés, atento. Y ahora frente a ella estaba una persona completamente diferente. Ajena. Y le dio miedo. Rafael, no, susurró, tratando de tomar su mano. Por favor, no hagas eso. Él la jaló hacia sí, apretando su muñeca tan fuerte que ella hizo una mueca de dolor. Vamos. No prestes atención a los mendigos. Todos se agolpan aquí, pidiendo dinero a los recién casados. Parásitos. Sofía se volvió hacia la gitana, ella estaba inmóvil, su mirada llena de compasión. No de ofensa, sino precisamente de compasión.
como si tuviera lástima de Sofía, entendiendo que la joven iba al encuentro de la desgracia. Eso era aún más aterrador que las palabras. Rafael la llevó al coche, una limusina negra con vidrios polarizados que había pedido especialmente para ese día. Debemos llegar al restaurante con estilo, dijo ayer por la noche. Es nuestra celebración, Sofía. Todo debe ser perfecto. El conductor ya estaba sentado al volante, un joven con uniforme negro y cara indiferente. Abrió la puerta trasera sin mirarlos. Sofía se sentó en el asiento trasero, y entonces el ramo de rosas blancas se le resbaló de las manos. Lo sostenía demasiado débilmente, los dedos se abrieron solos. El ramo cayó al asfalto, varios pétalos se desprendieron y volaron con el viento. ¡Oh!, gritó suavemente, tratando de inclinarse y recoger las flores. No hace falta, cortó Rafael, sentándose a su lado. Vámonos. Son solo flores. Te compraré nuevas. Pero Mireya ya se había acercado. Levantó el ramo y se quedó inmóvil. Su rostro palideció, los dedos temblaron. Acercó las flores a su cara, inhaló aire por la nariz y sus ojos se abrieron de horror. El olor. Débil, apenas perceptible, oculto bajo el aroma de las rosas. Pero ella lo conocía demasiado bien. Una mezcla de hierbas que se usan para asuntos oscuros. Belladona, cicuta, estramonio, en dosis microscópicas, imperceptibles para una persona común. Estas plantas no matan inmediatamente, pero hacen otra cosa, aturden la voluntad, difuminan los límites de la conciencia, hacen que la persona sea dócil y débil. Alguien trató este ramo especialmente. Alguien roció los tallos y brotes con una solución que, al inhalar y tocar la piel, se absorbe lentamente en el organismo. Alguien quería que la novia inhalara este aroma, sostuviera las flores en sus manos, para que las partículas microscópicas se absorbieran a través de la piel y los pulmones. Mireya se había dedicado a las hierbas toda su vida. Su abuela fue sanadora, su madre también. Sabía cómo curar, cómo ayudar, pero también sabía cómo mutilan y destruyen. Este ramo era un arma. Ingenioso, vil, imperceptible. No había tiempo que perder. Ni un segundo. Se precipitó hacia el coche, donde Rafael ya estaba cerrando la puerta. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, confundida y pálida, sin entender qué estaba pasando. «Niña», gritó Mireya, golpeando con el puño en el vidrio polarizado. «Niña, ¿me escuchas? Él no te lleva a celebrar. Te lleva a destruir. Este ramo es veneno. ¿Escuchas? No lo escuches. Huye. Huye de él». Rafael abrió la puerta de un tirón, salió del coche y agarró a Mireya por el hombro con un agarre de hierro. «Lárgate, loca», rugió, su rostro distorsionado de rabia. «O llamaré a la policía». «Me tienes harta». La empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Mireya no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas, el ramo se le cayó de las manos al asfalto. Un dolor agudo atravesó sus piernas, pero no le prestó atención. Gritaba, tratando de llegar a la joven en el coche. «Huye. Te ha engañado. Todo es mentira». Rafael saltó de vuelta al coche y cerró la puerta con tanta fuerza que la limusina se sacudió. «Vamos». «Inmediatamente», le dijo al conductor. La limusina arrancó. Sofía se volvió hacia atrás, a través del vidrio trasero veía cómo la gitana se levantaba del asfalto, cómo extendía la mano hacia ellos, cómo gritaba algo más, pero ya no se oían las palabras. La distancia crecía, la figura de la mujer se hacía cada vez más pequeña hasta convertirse en un punto. «Rafael», dijo Sofía en voz baja, sintiendo cómo dentro crecía un terror helado y miedo. ¿Qué quería decir? Rafael sonrió, pero en sus ojos no había alegría. Solo cálculo frío. Una mendiga común. Quería dinero, no lo consiguió, así que se pone histérica. Todas son así. Inventan cualquier tontería para conmover a la gente. Olvídalo. Es nuestro día, Sofía. No lo arruines.
Sofía asintió, pero en su pecho se instaló algo pesado, opresivo. Miró sus manos, los dedos temblaban ligeramente. La cabeza le daba vueltas, aunque no había bebido nada. Una leve náusea subía a su garganta. En su boca apareció un sabor extraño, amargo, metálico. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de concentrarse en el camino fuera de la ventana. Rafael se volvió hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos brilló algo depredador, triunfante. A una casa de campo, respondió con voz uniforme, casi cariñosa. Hay papeles oficiales. Necesito firmar antes del restaurante. Una formalidad, nada serio. 10 minutos y vamos a celebrar. ¿Qué papeles? Sofía frunció el ceño, tratando de entender. No me habías hablado de esto antes. ¿Por qué no lo sabía? Es una sorpresa, sonrió Rafael, y esa sonrisa era fría como el hielo. No te preocupes. Todo rápido. Solo una formalidad. Presionó un botón en el apoyabrazos, y entre los asientos delanteros y traseros se levantó lentamente un tabique polarizado delgado. Ahora el conductor no los veía ni los oía. Estaban solos en un espacio cerrado. Sofía sintió cómo su corazón latía más rápido, con golpes sordos y pesados. Algo estaba mal. Todo estaba mal. El aire en el salón parecía viciado, opresivo. Rafael, quiero ir a casa, dijo, tratando de que su voz no temblara. Por favor. Vamos a casa. A casa después, respondió, sin mirarla, mirando hacia adelante. Después de firmar los papeles. Aguanta un poco, Sofía. Solo un poquito. El coche corría por la ciudad, luego giró hacia la carretera. Sofía miraba por la ventana, las casas se convertían en campos, la ciudad quedó atrás. Iban cada vez más lejos del centro. ¿A dónde? ¿Por qué tan lejos? ¿Qué casa puede estar en tal páramo? Intentó abrir la puerta, tiró de la manija. Sin resultado. Bloqueado. La manija no se movía, el seguro no hacía clic. Rafael, paremos y abramos la puerta, me siento mal, pidió, ya sin ocultar el pánico en su voz. Vamos, por favor. ¿Para qué? Se volvió hacia ella, y en su mirada no había ni calor, ni amor, ni esa persona que había conocido durante 4 meses. Vamos juntos. ¿A dónde vas? ¿O quieres saltar en marcha? Ella guardó silencio, tratando de contener las lágrimas. La cabeza le daba vueltas cada vez más fuerte. Los brazos se volvieron como algodón, pesados. Los pensamientos se confundían. ¿Qué le estaba pasando? ¿Enfermedad? ¿Miedo? ¿O algo más? Rafael sacó del bolsillo interior de su chaqueta una carpeta delgada de cuero negro. La colocó sobre las rodillas de Sofía con cuidado, como si pasara algo precioso. Mira, dijo con tono comercial. Esto es un contrato prenupcial. Una formalidad común para personas de nuestro nivel. Firma si vamos a celebrar al restaurante. Prometo que habrá una cena deliciosa. Sofía abrió la carpeta con dedos temblorosos. Varias hojas, letra pequeña, sellos, firmas de abogado. Trató de concentrarse, leer, pero las letras se difuminaban ante sus ojos, saltaban, se fundían en un montón. Yo. No entiendo, susurró, pasando el dedo por las líneas. ¿Qué es esto? ¿De qué habla aquí? Contrato prenupcial, preliminar, allí todo está correcto, luego lo certificaremos con el notario, repitió Rafael con paciencia, pero en su voz sonó acero. Eres mi esposa. Debemos proteger nuestros intereses. Nuestra propiedad común. ¿Entiendes? Sofía se obligó a leer la primera página. Luego la segunda. Luego la tercera. Y con cada línea el horror dentro de ella crecía, llenaba su pecho, apretaba su garganta. En el documento se decía en blanco y negro que Rafael Domínguez obtenía plenos derechos sobre el uso de la propiedad de Sofía Herrera Domínguez. El derecho a gestionar sus inversiones.
El derecho a vender objetos inmobiliarios sin su consentimiento. El derecho a abrir y cerrar cuentas. El derecho a disponer de valores. Y, lo más terrible, en caso de divorcio por iniciativa de ella, estaba obligada a pagarle una compensación por el monto de la mitad de su fortuna por daño moral y pérdida de tiempo. Todo. Absolutamente todo lo que le dejaron sus padres, lo que acumularon años de trabajo, pasaba bajo su control total. Se convertía en una marioneta. En nada. No, exhaló Sofía, sintiendo como un sudor frío corría por su espalda. No, esto. Esto está mal. Rafael, esta es mi herencia. La recibí antes del matrimonio. Por ley no tienes derecho. Esto es ilegal. La interrumpió con frialdad, mirándola directamente a los ojos. Ahora tengo. Eres mi esposa. Entre marido y mujer no hay fronteras, Sofía. Todo es común. ¿Acaso no entiendes? Quiero protegernos. Proteger nuestra familia. Para que nadie pueda destruir lo que estamos construyendo. Pero esto es robo. La voz de Sofía se quebró en un grito, ya no podía contenerse. ¿Quieres quitarme todo? Me engañaste. Todo este tiempo me engañaste. Rafael suspiró, como si explicara a un niño tonto una verdad simple y obvia. Sofía, no hagas tonterías. Firma y vamos a celebrar. Todo es simple. Tú firmas, vamos al restaurante, bebemos champán, disfrutamos de la vida. ¿O no confías en mí? ¿En tu marido? ¿En la persona que te ama? Ella lo miraba y no lo reconocía. Este hombre era ajeno. Frío, cruel, calculador. ¿Dónde estaba ese Rafael que le leía poemas de García Lorca? ¿Qué hablaba de amor bajo el cielo estrellado? ¿Qué prometía cuidarla toda la vida? Nunca existió. Era una máscara. Perfectamente cosida, cuidadosamente puesta. Un juego calculado para 4 meses. Y ella cayó como una tonta ingenua. Sofía intentó de nuevo tirar de la manija de la puerta. Inútil. El seguro estaba bloqueado por el control central. Déjame ir, susurró, las lágrimas corrían por sus mejillas. Por favor. No quiero esto. Devuélveme a casa. Firma, repitió Rafael, su voz se volvió más firme. Firma, Sofía. No me hagas enojar. Yo también tengo un límite de paciencia. El coche giró de la carretera a un camino rural. El asfalto se convirtió en tierra, el coche comenzó a sacudirse en los baches. Adelante, entre los árboles, apareció una vieja casa de campo, un edificio de 2 pisos con ventanas tapiadas en el segundo piso. El lugar era desierto, sin gente. Ni un alma alrededor. Solo bosque y silencio. Sofía entendió, estaba en una trampa. Y no había salida. La limusina se detuvo cerca de la vieja casa de campo. El conductor apagó el motor, desbloqueó las puertas, permaneció en el coche. Rafael salió primero, luego extendió la mano a Sofía. Ella no la tomó. Salió sola, sosteniéndose de la puerta. Las piernas se doblaban, la cabeza le daba vueltas cada vez más fuerte. ¿A dónde me trajiste? Preguntó, mirando alrededor. ¿Qué es este lugar? La oficina de mi hermano, respondió Rafael brevemente. Aquí firmaremos los papeles. Vamos. La tomó del codo y la llevó hacia la casa. Sofía intentó soltarse, pero no tenía fuerzas. El cuerpo parecía llenarse de plomo. Cada paso se daba con dificultad. La puerta de entrada crujió. Dentro olía a humedad y polvo. El pasillo era estrecho, oscuro. Rafael encendió la luz, una bombilla tenue bajo el techo apenas iluminaba el espacio. Pasaron a una habitación a la derecha. Una gran sala de estar con paredes desconchadas, un sofá viejo y una mesa maciza en el medio. Junto a la ventana había un hombre. Alto, de hombros anchos, de unos 35 años. Cabello rubio peinado hacia atrás, ojos grises fríos como el hielo.
En su rostro, una sonrisa burlona. Conócela, Sofía, dijo Rafael. Este es Javier Ruiz. Mi primo y mejor amigo. Javier asintió sin extender la mano. Hola, novia. ¿O ya esposa? Se rió. Bueno, siéntate. No alargamos el tiempo. Sofía estaba de pie apoyada en el marco de la puerta. Entendía, no había a dónde huir. Alrededor el bosque, hasta el poblado más cercano unos 10 kilómetros. El teléfono quedó en el bolso, y el bolso en el coche. Incluso si gritara, nadie la oiría. Siéntate, Sofía, repitió Rafael, señalando una silla junto a la mesa. Ella se acercó lentamente y se sentó en la silla. Las piernas temblaban. Las manos yacían sobre las rodillas, sin voluntad y pesadas. Javier tiró sobre la mesa una carpeta, la misma que Rafael le había mostrado en el coche. Aquí está el contrato, dijo con tono comercial. No es necesario leer. Todo es estándar. Firmas y eres libre. Sofía levantó los ojos hacia él. No firmaré, dijo en voz baja pero firme. Esto es ilegal. No tienen derecho sobre mi propiedad. Javier se sentó en el borde de la mesa, asintió con la cabeza. Tenemos, dijo con calma. Eres esposa de Rafael. Significa que todo lo suyo es común. La ley es así, querida. ¿No lo sabías? Deberías haber contratado un abogado antes de la boda. Esto es herencia. La voz de Sofía tembló. La recibí antes del matrimonio. Por ley sigue siendo mía. Por ley, sonrió Javier. Pero en la vida, como acuerdes. Aquí estamos acordando. Firma, y no hay problemas. Vives tranquila, Rafael vive tranquilo. Todos felices. ¿Y si no firmo? Rafael se acercó por detrás, puso sus manos sobre sus hombros. Pesado, opresivo. Si no firmas, pronunció lentamente, te será muy desagradable. Somos marido y mujer, Sofía. Tengo derecho a mucho. A muchísimo. Y tú lo sabes. Sofía sintió el frío extendiéndose por su espalda. Entendió, están dispuestos a todo. Estas personas no se detendrán. Han pensado cada paso. ¿Cuánto tiempo planearon esto? Preguntó, mirando a Rafael. ¿Cuándo decidieron engañarme? Javier se rió. Desde el principio, querida. Desde ese mismo encuentro en la librería. ¿Crees que fue casualidad? Rafael estudió tu ruta durante 3 semanas. Supo dónde frecuentas, qué lees, qué te gusta. Luego simplemente se paró en el lugar correcto en el momento correcto. Con el libro correcto en las manos. Sofía cerró los ojos. Entonces todo fue mentira. Cada palabra, cada mirada, cada toque. Un juego, un espectáculo, un engaño cuidadosamente dirigido. ¿Por qué? Susurró. Tienen su propia vida, su propio trabajo. ¿Trabajo? Javier resopló. ¿Crees que como consultor financiero se puede ganar para una vida cómoda? Rafael recibe migajas. Alquila un apartamento miserable en las afueras. Vive de salario en salario. Y aquí estás tú. Rica heredera, sola, ingenua. Blanco ideal. Basura, exhaló Sofía, mirando a Rafael. Eres un miserable. Él se encogió de hombros. Llámame como quieras. Pero firmarás. No tienes opción. Javier tomó un bolígrafo de la mesa y se lo lanzó a Sofía. Cayó sobre la carpeta con el contrato. Vamos, dijo. 10 minutos y eres libre. Te llevaremos a casa, le contarás a tu abuela qué día maravilloso pasaste. Todos serán felices. ¿Y si voy a la policía? Preguntó Sofía, levantando la cabeza. ¿Les cuento todo? ¿Contar qué? Rafael se inclinó hacia ella. ¿Qué tu marido legítimo te pidió firmar un contrato prenupcial? Es práctica normal, Sofía. La mitad de las parejas lo hacen. Nadie te creerá. Dirán, se pelearon los recién casados, pasa.
Contaré sobre el ramo. Sobre el veneno. Javier estalló en carcajadas. ¿Sobre qué veneno? ¿Qué, estás enferma? ¿Qué fantasías? El ramo es común, de una floristería. Rafael lo pidió hace una semana. Hay recibo. ¿Crees que alguien le creerá a una gitana? ¿Una vagabunda que mendiga dinero en las puertas del registro civil? Sofía entendió, han pensado todo hasta el último detalle. Cada paso, cada detalle. Cayó en una red de la que no hay escape. No firmaré, repitió. Mátenme, pero no firmaré. Rafael se enderezó, se alejó hacia la ventana. Se quedó en silencio, mirando el bosque detrás del vidrio. Luego se volvió. Bien, dijo. Entonces procederemos de otra manera. Te quedarás aquí. En el sótano. Por un día, 2, una semana. Lo que sea necesario. Sin comida, sin agua. Hasta que cambies de opinión. ¿Qué? Sofía se levantó de la silla, pero las piernas cedieron, se agarró del respaldo. ¿Me secuestraron? No, sonrió Javier. Viniste con tu marido a la oficina de su hermano. Por voluntad propia. Nadie te arrastró por la fuerza. El conductor lo confirmará. El conductor es su persona. Bueno, por supuesto. ¿Pensaste que contratamos a un taxista al azar? Javier se acercó. Escucha, niña. Pareces inteligente. ¿Para qué sufrir? Firma el papel y vive tranquila. Rafael gestionará el dinero, tú gastarás lo que él permita. Todo honesto. ¿Honesto? Sofía se rió entre lágrimas. ¿Así se llama honesto? Así se llama correcto, respondió Rafael con frialdad. No sabes manejar el dinero. Eres como una niña. Necesitas un tutor competente. Yo seré ese tutor. Sofía se dejó caer de nuevo en la silla. Las fuerzas la abandonaban. La cabeza se partía de dolor. Los pensamientos se confundían. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? Pensó en su abuela. Carmen la está esperando, probablemente se preocupa. Sofía prometió llamar por la tarde, contar cómo fue el día. Y ahora está sentada en una casa abandonada, rodeada de miserables. La abuela me buscará, dijo Sofía. Llamará a la policía si no respondo. Llamará, asintió Rafael. Y Rafael, tu marido amoroso, dirá que te cansaste después del registro y te dormiste. Todos tranquilos. Sofía se heló. Son monstruos, susurró. Somos realistas, corrigió Javier. Y ahora decide. ¿Firmas o te quedas aquí? La elección es tuya. Sofía tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Miró el contrato. Las letras flotaban ante sus ojos. No podía firmar. Era todo lo que quedaba de sus padres. Su trabajo, su vida, su amor. No, dijo y tiró el bolígrafo. No. Rafael dio un paso hacia ella, la agarró del pelo, tiró su cabeza hacia atrás. Sofía gritó de dolor. Firma, siseó. Inmediatamente. Suéltala, de repente se escuchó una voz desde la puerta. Todos se volvieron. En el umbral había un hombre. Alto, fuerte, de unos 30 años. Cabello oscuro corto, rostro tranquilo, mirada firme. En sus manos, una palanca. ¿Quién eres tú? Rugió Javier, dando un paso adelante. Taxista, respondió el hombre. La señorita pidió un coche. Vine a recogerla. Rafael soltó el pelo de Sofía, se volvió hacia el desconocido. Lárgate de aquí. Gritó. Esto es propiedad privada. Vete antes de que llame a la policía. Pero el hombre no se movió del lugar. Miraba a Sofía. Señorita, dijo en voz baja pero muy clara. Si quieres irte, simplemente levántate. Yo te cubriré. Sofía lo miró. Un desconocido. ¿Quién es? ¿Por qué ayuda? Pero en sus ojos vio algo que nunca vio en Rafael. Honestidad. Fuerza.
Protección. Se levantó. Las piernas temblaban, pero se obligó a dar un paso. Luego otro. Javier se lanzó hacia ella, pero el hombre le bloqueó el camino. Agitó la palanca. Mataré. Gritó. Un paso y te rompo el cráneo. No estoy bromeando. Javier se detuvo. En los ojos del desconocido había algo que lo hizo creer. Este hombre realmente es capaz de matar. Si es necesario. Rafael se lanzó detrás, intentó agarrar a Sofía de la mano. Pero el hombre se dio la vuelta, con un movimiento agarró un taburete junto a la pared y lo lanzó a Rafael. El taburete le dio en el pecho, Rafael se tambaleó, cayó de rodillas. «Corre», le dijo el hombre a Sofía. «Al coche». «Rápido». Ella corrió. Mejor dicho, se arrastró, tropezando, sosteniéndose de las paredes. El pasillo pareció interminable. Pero ahí está la puerta. Aire fresco. El hombre salió detrás, apuntaló la puerta de entrada con una pala que estaba en el porche bajo la manija, tomó a Sofía del brazo. «¿Dónde está el coche?», preguntó ella. «Allá», señaló un taxi parado a un lado de la limusina. «En el asiento trasero de la limusina está mi bolso. Recógelo, por favor». El hombre corrió a la limusina, tiró de la puerta trasera, estaba bloqueada. Rompió el vidrio con la palanca, metió la mano, sacó el bolso de Sofía. El conductor no salió, evidentemente asustado del hombre enfurecido con la palanca. Sofía en ese momento ya había logrado sentarse en el asiento trasero del taxi. Él corrió, se sentó al volante, encendió el motor. El coche arrancó. En el espejo retrovisor Sofía vio cómo Rafael y Javier desbloquearon la puerta, salieron corriendo de la casa. Rafael gritaba algo, agitando los brazos. Javier agarraba el teléfono, pero el taxi ya corría por el camino rural, levantando polvo. «¿Quién es usted?», susurró Sofía, limpiándose las lágrimas. «¿Por qué me ayudó?». El hombre la miró en el espejo. «David Serrano», se presentó. «Trabajo como taxista. Antes fui rescatista de Protección Civil. Los vi en el registro civil. Vi cómo ese hombre empujó a la gitana. Vi cómo dejaste caer el ramo. Y cómo la gitana te gritó. Entendí que el asunto no era limpio. Lo seguí». «Gracias», Sofía cerró los ojos. «Gracias. ¿A dónde la llevo?», preguntó David. Ella dictó la dirección. David asintió y aceleró. Sofía se recostó en el asiento. El cuerpo dolía, la cabeza se partía. Pero estaba libre. Viva. Salvada. Por delante se vislumbraba una nueva vida. Sin Rafael. Sin mentiras. Sin miedo. Y al lado, un desconocido que arriesgó su vida por ella. Simplemente, porque no pudo pasar de largo. Sofía por primera vez en muchos años sintió, en el mundo todavía hay buenas personas. Ese día fatídico de la boda, cuando David Serrano salvó a Sofía, se despertó temprano, como de costumbre. 6 de la mañana, ni siquiera necesitó el despertador, el reloj interno funcionaba con precisión. 33 años de vida lo habían acostumbrado a la disciplina. 8 años en el servicio de rescate desarrollaron el hábito de levantarse antes del amanecer y estar listo para cualquier imprevisto. Se lavó con agua fría, hizo ejercicios, 50 flexiones, el mismo número de sentadillas, plancha 3 minutos. Luego desayunó, avena, 2 huevos, té con azúcar. Comida simple pero nutritiva. Los rescatistas no están acostumbrados a los lujos. Hace 2 años dejó el servicio. No por voluntad propia, sino por estado de salud. Operación de rodilla después de un salto fallido desde altura durante el rescate de un niño de una casa en llamas. Los médicos dijeron, ya no podrás trabajar a pleno rendimiento. La rodilla no aguantará las cargas. David intentó regresar, pero la dirección se negó. La seguridad ante todo. No se puede arriesgar vidas por una persona, aunque sea experimentada. Tuvo que buscar un nuevo trabajo. Se empleó como taxista. Horario libre,
buen ingreso, la posibilidad de ver la ciudad, a la gente. A David le gustaba observar a las personas, sus rostros, cómo se comportan. Un rescatista debe saber leer a una persona en segundos, entender si está en pánico o se mantiene, si es capaz de ayudarse a sí mismo o necesita apoyo. Estas habilidades no desaparecieron. Hoy, 23 de abril, salió a trabajar a las 9 de la mañana. El primer pedido, llevar a una mujer mayor a la clínica. Luego un estudiante a la universidad. Luego una pareja joven al centro comercial. Un día normal, nada especial. A las 11:30 estaba cerca del registro civil en la calle principal. Esperaba al siguiente cliente que pidió un coche pero se retrasaba. David aparcó a un lado, encendió música y sacó un termo con café. En las puertas del registro civil había animación. Recién casados salían de 2 en 2, de 3 en 3. Familiares gritaban beso. Lanzaban pétalos de rosas, se fotografiaban. El bullicio primaveral habitual. David miraba esto con ligera tristeza. Nunca estuvo casado. Varias veces tuvo relaciones serias con chicas, pero no llegó a la boda. El trabajo de rescatista tomaba todo el tiempo, todas las fuerzas. Y luego, la lesión, la depresión, la larga recuperación. No había tiempo para la vida personal. A las 12:05 salió de las puertas del registro civil una pareja. Una mujer joven con vestido claro y un hombre con traje oscuro. David les echó un vistazo, pero algo lo hizo mirar más atentamente. La mujer era hermosa. Cabello castaño, rostro dulce, ojos grandes. Pero en esos ojos no había alegría. Solo desconcierto y alguna ansiedad oculta. Caminaba al lado del hombre, pero se mantenía rígida, tensa. Como si le tuviera miedo. El hombre era alto, con rasgos correctos. Se veía seguro, incluso presumido. Sostenía a la mujer de la mano, pero sus dedos apretaban su muñeca demasiado fuerte. David lo notó. En la puerta había una gitana. Una mujer mayor con falda brillante y pañuelo. Miraba a la pareja, y en sus ojos había algo inquietante. Niña, dijo la gitana, pero David la escuchó. La ventana del coche estaba entreabierta. Hoy cometiste un error. El hombre se volvió bruscamente. Su rostro se distorsionó de furia. Dio un paso hacia la gitana y la empujó en el hombro. «Lárgate, basura», gritó. «Idiota. Vete de aquí». David se enderezó en el asiento del automóvil. Los instintos y años de trabajo en protección civil hablaron instantáneamente. Este tipo es agresivo. Peligroso. Y la mujer a su lado está en peligro. La gitana se tambaleó pero se mantuvo en pie. La mujer con vestido claro se estremeció, intentó decir algo, pero el hombre la jaló hacia sí y la llevó a la limusina. David lo siguió con la mirada. La mujer se volvió hacia la gitana y en sus ojos había una súplica. Una petición muda de ayuda. Cuando se sentaba en el coche, el ramo se le cayó de las manos. Rosas blancas cayeron al asfalto. El hombre le dijo algo brusco, no la dejó agacharse a recoger las flores. La gitana se acercó, recogió el ramo. David vio cómo lo acercó a su cara, lo olió y palideció. Se lanzó al coche, comenzó a golpear el vidrio, gritando algo. El hombre salió de la limusina de un salto, empujó a la gitana de nuevo, esta vez más fuerte. La mujer cayó de rodillas. Él saltó de vuelta y cerró la puerta de un portazo. La limusina arrancó. David encendió el motor. No pensó, no sopesó. Simplemente encendió y siguió. La experiencia de rescatista le decía, la mujer está en peligro. Peligro serio. El hombre es agresivo, grosero, no se controla. La gitana gritaba algo sobre veneno, sobre engaño. Puede que esté loca. Pero quizás vio algo importante. David se mantuvo a distancia. La limusina negra salió al bulevar, luego giró hacia la carretera. Iba rápido, pero sin violar las reglas. El conductor es profesional, conoce su trabajo.
David iba detrás, sin acercarse. En el taxi yacía una vieja palanca, quedó de los tiempos del servicio. Siempre la llevaba consigo. Por si acaso. Nunca se sabe qué puede pasar en la carretera. Unos 20 kilómetros después, la limusina giró de la carretera a un camino rural. David frenó, esperó unos segundos, luego siguió. Tierra, baches, polvo. El coche se sacudía, pero él sostenía el volante con seguridad. Adelante apareció una casa de campo. Vieja, deshabitada, abandonada. La limusina se detuvo cerca de la casa. David aparcó a un lado, detrás de los árboles, para que no se viera. Salió del coche, tomó la palanca. Se acercó, ocultándose detrás de los troncos de los árboles. Miraba. De la limusina salió el hombre de traje. Luego la mujer. Caminaba insegura, tropezaba. El hombre la sostenía de la mano, casi la arrastraba. Entraron a la casa. David esperó un minuto. Luego se acercó a la casa, miró por la ventana. Una habitación. Mesa, sillas, sofá. La mujer estaba sentada en una silla, pálida, desconcertada. Al lado, ese mismo hombre del registro civil. Y otro más, rubio, de hombros anchos. Le decían algo, le mostraban papeles. La mujer negaba con la cabeza, se negaba. El hombre de traje se inclinó, la agarró del pelo, tiró. David vio esto y todo se decidió por sí solo. No se puede esperar. Se acercó a la puerta, probó la manija. Cerrado. Golpeó con el pie, una vez, dos. La puerta cedió, se abrió de golpe. David entró a la casa. Pasillo, luz tenue. Fue a la habitación donde estaban las voces. Abrió la puerta. A partir de este momento comenzó su increíble conocimiento. Y mientras tanto, iban por la carretera, habiendo huido de los miserables. David conducía rápido pero con cuidado. La carretera era irregular, pero manejaba con seguridad. Años al volante no pasaron en vano. ¿A dónde la llevo?, preguntó. Sofía dictó la dirección. David asintió, giró hacia la carretera. La mujer se recostó en el asiento, cerró los ojos. Temblaba. David encendió la calefacción para que estuviera más cálida. ¿Cómo se llama?, preguntó. Sofía, respondió en voz baja. Sofía Herrera. Mejor dicho, era Herrera. Ahora. No sé. ¿Se registraron hoy? Sí. Y fue el mayor error de mi vida. David asintió. Entendía. Los rescatistas a menudo veían las consecuencias de los errores ajenos. Las personas tomaban decisiones equivocadas, confiaban en quienes no debían. Y pagaban por ello. ¿Qué quería de usted?, preguntó David. Dinero, respondió Sofía. Mi herencia. Quería que firmara un contrato. Un contrato prenupcial que le entrega todo lo que tengo. ¿No firmó? No. No tuve tiempo. Usted llegó. David sonrió. Entonces a tiempo. Pero si notario no es válido. Era un acuerdo preliminar. Pero me bastó para entender y evaluar todas las intenciones de este loco. Iban en silencio. Sofía miraba por la ventana, los árboles que pasaban, las casas, los campos. El mundo le parecía diferente. Peligroso, pero al mismo tiempo, salvado. ¿Por qué decidió ayudar?, preguntó. Arriesgó su vida. Podrían haberlo matado. David se encogió de hombros. No podían. Soy ex rescatista. Sé cómo protegerme. Y cómo proteger a otros. Pero aún así. No me conocía. ¿Por qué? David reflexionó. Luego dijo, cuando trabajas como rescatista, entiendes una cosa. Si ves que una persona está mal, que está en problemas, no puedes pasar de largo. No tienes derecho. Porque si pasas, luego toda la vida te culparás. Y no quiero vivir con culpa. Sofía sonrió entre lágrimas. Es usted una buena persona, David.
Simplemente hago lo que considero correcto, respondió. Entraron a la ciudad. Las calles estaban llenas de coches, personas. Vida normal. Pero para Sofía esta vida ya era diferente. Se había salvado. Salió de la trampa. David detuvo el coche cerca de la casa cuya dirección ella había dado. Ahí estaba el edificio de 5 pisos de la abuela, árboles verdes en el patio, parque infantil. Ya llegamos, dijo. Sofía salió del coche, lo miró. ¿Cuánto le debo? Nada, respondió David. Esto no es un viaje en taxi. Esto es un rescate. Y por los rescates no se cobra. Sofía sacó de su bolso una tarjeta, se la extendió. Aquí está mi teléfono. Si necesita algo, llame. Por favor. Estoy en deuda con usted. David tomó la tarjeta, la metió en el bolsillo. Escribió a Sofía en un papel su teléfono. Bien. Cuídese, Sofía. Y llame si necesita algo. Usted también. Gracias. Por todo. Ella fue hacia el portal. David la miró hasta que desapareció detrás de la puerta. Luego encendió el coche y siguió. El trabajo continuaba. La vida continuaba. Pero sabía, hoy hizo algo importante. Algo correcto. Y eso era bueno. Sofía subía las escaleras lentamente, sosteniéndose del pasamanos. Las piernas todavía temblaban, la cabeza le daba vueltas. El camino al tercer piso pareció interminable. Finalmente llegó a la puerta del apartamento de su abuela, sacó las llaves de su bolso. Se quedó de pie un rato, recuperando el aliento y recomponiéndose. La puerta se abrió. En el vestíbulo olía a empanadas, la abuela había estado horneando desde la mañana, preparándose para recibir a los recién casados. Sofía se quitó los zapatos, pasó a la cocina. Carmen estaba junto a la estufa, removiendo algo en una olla. Al oír los pasos, se volvió y se quedó inmóvil. El cucharón se le cayó de las manos, golpeó el borde de la olla con un sonido. «Sofía», exclamó la abuela. «Dios mío, ¿qué te pasa?». Se lanzó hacia su nieta, la abrazó. Sofía se apretó contra ella y estalló en llanto. Todas las emociones que había contenido en el coche salieron a borbotones. Lloraba a sollozos, como una niña, sin poder parar. «Tranquila, tranquila, mi niña», susurraba Carmen, acariciándole la cabeza. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Rafael? ¿Por qué estás sola?». Sofía no podía hablar. Solo negaba con la cabeza y lloraba. La abuela la llevó a la habitación, la sentó en el sofá, trajo agua. Sofía bebió de un trago, se limpió la cara con el pañuelo que trajo la abuela. «Abuela», graznó. «Él me engañó. Todo este tiempo me engañó. Quería robar mi herencia. Obligarme a firmar un contrato». Carmen palideció. «¿Qué contrato?». Sofía contó todo. Sobre el ramo, sobre la gitana, sobre el viaje a la casa de campo, sobre Javier, sobre el intento de obligarla a firmar papeles. Sobre cómo Rafael la agarró del pelo, la amenazó. Y sobre el taxista que la salvó. La abuela escuchó en silencio, apretando su mano. Cuando Sofía terminó, la anciana cerró los ojos y suspiró pesadamente. «Lo sabía», susurró. «Sentía que con esta persona algo no estaba bien. Pero no me escuchaste. Perdóname, abuela», Sofía volvió a llorar. «Fui tan tonta. Quería amor, familia. Y le creí». «No te culpes», Carmen la abrazó. «Querías felicidad. Es normal. El culpable es él, no tú. Canalla. Miserable». Se quedaron abrazadas hasta que Sofía se calmó. Luego la abuela se levantó, fue a la cocina, volvió con té y empanada. «Come. Necesitas recuperar fuerzas». Sofía mordió un pedazo, pero la comida no pasaba por su garganta. Apartó el plato. «Abuela, ¿y si viene aquí? ¿O llama? No lo dejaremos entrar. Y no responderemos. Y mañana iremos donde el abogado de tus padres. Anularemos este matrimonio.
Demostraremos que te engañaron. ¿Y si me demanda? ¿Alarga el divorcio? Que lo intente. Carmen la cortó bruscamente. El matrimonio se puede anular. Tenemos al abogado de tus padres, ¿recuerdas? Antonio Vega. Es inteligente, experimentado. Él lo hará todo. Sofía asintió. Sí, Antonio Vega. Llevó los asuntos de su padre durante muchos años, ayudó a tramitar la herencia después de la muerte de sus padres. Una persona confiable. Por la noche Sofía se acostó en la cama, pero no podía dormir. Yacía mirando el techo, repasando en su cabeza los eventos del día. Todo parecía una pesadilla. ¿De verdad pasó esto? El teléfono sonó. Se estremeció, miró la pantalla. Rafael. Rechazó la llamada. Un minuto después, otro timbre. Rechazó de nuevo. Luego llegó un mensaje. Sofía, entendiste todo mal. Hablemos. Te amo. Bloqueó el número. Luego lo bloqueó en todos los mensajeros. No quería volver a ver su nombre, escuchar su voz. Por la mañana, 24 de abril, ella y su abuela fueron donde Antonio Vega. El abogado las recibió en su oficina, una sala espaciosa con estanterías de libros, sillones de cuero, mesa grande. Antonio Vega escuchó a Sofía atentamente, asintiendo a veces, anotando algo en un cuaderno. Cuando terminó, la miró atentamente a través de los lentes. Sofía, la situación es resoluble, dijo con calma. Se registraron ayer. El contrato no está firmado ante notario. Este es el punto clave. No tiene derecho sobre su propiedad. Todo lo que recibió antes del matrimonio sigue siendo suyo. ¿Y si insiste? ¿Me demanda? ¿Qué demande? No tiene fundamentos. Además, puede presentar una solicitud para anular el matrimonio. Fundamento, engaño. Ocultó sus verdaderas intenciones, la indujo a error. Es un argumento de peso. ¿Y la gitana? Gritaba sobre veneno en el ramo. ¿Es verdad? Antonio Vega frunció el ceño. Demostrar eso es difícil. El ramo quedó allá, en el registro civil. Lo más probable es que lo hayan tirado. No se puede hacer peritaje. Pero se puede mencionar este hecho como argumento adicional. Mostrará que aplicó métodos de presión psicológica. ¿Y el taxista? Es testigo. Vio cómo me llevaron, contará cómo me salvó. Excelente testigo. Necesito sus contactos. Confirmará sus palabras. Sofía sacó de su bolso el papel con el teléfono de David, se lo extendió al abogado. Él copió el número. Bien. Me pondré en contacto con él, hablaré. Sofía, necesita escribir una denuncia en la policía. Contra Rafael Domínguez y Javier Ruiz. Acusación, intento de estafa, coacción para firmar documentos, amenaza de violencia. ¿No irán a prisión? Posiblemente no. Las pruebas no son directas. Pero les creará serios problemas. La policía hará una investigación, los interrogará. Esto los obligará a retroceder. Entenderán que relacionarse contigo es peligroso. Sofía asintió. Antonio Vega tiene razón. Hay que actuar con decisión. Hay que protegerse de este canalla. 2 días después, el 26 de abril, presentó la denuncia en la policía. Dio su testimonio, describió todo lo que pasó. El investigador anotó sus palabras, prometió hacer una investigación. Ese mismo día Antonio Vega presentó en el tribunal la solicitud para anular el matrimonio. Fundamento, engaño, inducción a error, mala intención de las acciones del demandado. Adjuntó a los documentos también la copia de la denuncia de Sofía en la policía. Rafael llamó al día siguiente. De un número desconocido. Sofía respondió por error. Sofía, ¿presentaste denuncia contra mí en la policía? Su voz era enojada, amenazante. ¿Entiendes lo que haces? Soy tu marido legítimo, y tú eres mi esposa. No tienes derecho a tratarme así. Entiendo, respondió ella con firmeza.
Hago lo que debía hacer de inmediato. No me llames más. Te arrepentirás. Gritó. Encontraré la manera de quitarte tu dinero. Yo. Ella cortó la llamada. Bloqueó el número. Temblaba de indignación y su descaro, pero se controló. El 1 de mayo la policía citó a Rafael y Javier a interrogatorio. Antonio Vega se enteró de esto por sus conocidos en las fuerzas del orden. Ambos dieron testimonio, negaron todo. Dijeron que era un malentendido, que Sofía inventó todo, que solo querían lo mejor. Pero el investigador no les creyó. Demasiadas coincidencias. Comportamiento demasiado sospechoso. Citaron a Javier a un segundo interrogatorio. Encontraron al abogado que elaboró el documento. El abogado dio testimonio. Javier pidió el contrato para su hermano hace un mes, pidió hacerlo lo más duro posible. Esto era una prueba. Javier comenzó a entrar en pánico. No esperaba que el asunto llegara tan lejos. Pensó que todo sería tranquilo, sin ruido. Y ahora, policía, interrogatorios. Llamó a Rafael. Escucha, no quiero problemas. Me salgo de este asunto. Haz lo que quieras, pero déjame en paz. ¿Me traicionas? Rugió Rafael. Tú ideaste este plan. Dijiste que todo saldría bien. Yo lo ideé, pero tú aceptaste. Te casaste con ella. Eres más culpable que yo. Arréglalo tú. Javier colgó el teléfono. Parece que la amistad de muchos años de los primos llegó a su fin. El 10 de mayo el tribunal programó la audiencia preliminar sobre el caso de anulación del matrimonio. Sofía vino con Antonio Vega. Rafael vino solo, sin abogado. Se veía mal, demacrado, enojado, con mirada apagada. La jueza escuchó a ambas partes. Sofía contó su versión. Rafael negó, dijo que todo era mentira, que la amaba, quería crear una familia. Pero la jueza era una mujer experimentada. Había visto tipos como Rafael. Leyó los materiales del caso, estudió el testimonio de David Serrano, que confirmó todo lo que dijo Sofía. Ciudadano Domínguez, dijo la jueza con frialdad. Tengo motivos para creer que contrajo matrimonio con fines mercenarios. El tribunal ordenará una pericia. Se hará una verificación de sus documentos financieros, historial de correspondencia, llamadas. Si resulta que realmente planeaba apropiarse de la propiedad de la demandante por medios fraudulentos, enfrentará responsabilidad penal. Y enviaré los materiales a la policía. Rafael palideció. Entendió, el juego está perdido. Yo renuncio a todas las pretensiones, murmuró. Que anulen el matrimonio. No me opondré. La jueza asintió. Bien. El matrimonio entre Sofía Herrera y Rafael Domínguez será anulado en 10 días. El demandado tiene derecho a apelar, pero según entiendo, ¿no la presentará? No la presentaré, susurró Rafael. Sofía salió de la sala con el corazón ligero. Finalmente todo terminó. Es libre. Rafael salió detrás, se detuvo cerca de una columna. La miró alejarse con odio. Lo perdió todo. Gastó 4 meses en esta estafa, y al final, nada. Ni dinero, ni esposa, ni futuro. Solo vergüenza y amenaza de prisión. Javier desapareció. Dejó de responder llamadas, cambió de apartamento. Rafael lo buscó, pero sin éxito. Su hermano lo traicionó, lo abandonó. Se quedó solo. Con las manos vacías y sueños rotos. Y Sofía comenzaba a vivir de nuevo. Sin miedo, sin mentiras, sin ese horror que vivió ese día maldito del 23 de abril. Pronto el matrimonio fue oficialmente anulado. Sofía recibió el documento que lo confirmaba. De nuevo era Herrera. Libre. Independiente. La abuela la abrazó cuando regresaron a casa. Todo quedó atrás, Sofía. Ahora vive. Vive de verdad. Sofía sonrió. Sí. Ahora vivirá. Sin mirar atrás al pasado. Y en algún lugar de la ciudad iba por las calles el taxista David Serrano.
Pensaba en esa joven que salvó. Me pregunto, ¿cómo estará ahora? ¿Habrá salido adelante? Quería saber, pero no llamaba. No quería imponerse, pero el destino dispuso de otra manera. Una semana después su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Aló? ¿David? Soy Sofía. Sofía Herrera. ¿Me recuerda? Por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está? Bien. Gracias a usted. Escuche, quería agradecerle. ¿Podemos vernos? ¿Tomamos un café? David sonrió. Con gusto. Acordaron encontrarse en un café al día siguiente. Y este fue el primer encuentro que cambió sus vidas para siempre. El 28 de mayo Sofía se encontró con David en un pequeño café del centro de la ciudad. Llegó antes, pidió capuchino, se sentó junto a la ventana. Estaba nerviosa. No sabía qué decirle a la persona que le salvó la vida. David apareció exactamente a la hora acordada. En jeans, camisa simple, chaqueta. Se veía tranquilo, seguro. Al ver a Sofía, sonrió. Hola, Sofía. Hola, David. Ella se levantó, extendió la mano. Él la estrechó. Firme pero cuidadoso. Se sentaron uno frente al otro. David pidió expreso. ¿Cómo está? Preguntó. ¿Todo bien? Sí, asintió Sofía. Gracias a usted. Anularon el matrimonio. Rafael se alejó. Javier desapareció. La policía cerró el caso, pocas pruebas, pero se asustaron y ya no aparecen. Me alegra oír eso, dijo David sinceramente. Bebieron café, conversaron. Sofía contaba sobre sí misma, sobre sus padres, sobre lo difícil que fue después de su muerte. David escuchaba atentamente, sin interrumpir. Luego contó sobre sí mismo, sobre el servicio de rescatista, sobre la lesión, sobre el taxi. ¿Extraña el trabajo? Preguntó Sofía. A veces, admitió. Pero la vida cambia. Hay que aceptarla tal como es. Estuvieron en el café 2 horas. El tiempo pasó volando. Cuando se despidieron, David preguntó tímidamente. Me fue muy interesante comunicarme con usted. ¿Tal vez nos veamos de nuevo? Por supuesto, respondió Sofía. Comenzaron a verse regularmente. Una vez a la semana, luego más seguido. Paseaban por los parques, iban al cine, simplemente conversaban. Sofía se sentía tranquila a su lado. Él no exigía nada, no presionaba, no tenía prisa. Simplemente estaba cerca. La abuela Carmen conoció a David a principios de junio. Sofía lo invitó a cenar. La sabia mujer sintió de inmediato, esta persona es diferente. Confiable. Honesto. David, dijo, sirviéndole patatas. Sofía me contó que la salvó. Le estoy tan agradecida. Sofía es todo lo que me queda en esta vida. Es una muy buena chica. Solo ayudé, respondió modestamente. No solo. Arriesgó su vida. Gracias. De todo corazón. David asintió. Se sentía incómodo por la gratitud, pero entendía, para estas dos mujeres hizo algo realmente importante. Después de la cena Carmen llamó a Sofía a la cocina. Buen hombre, dijo en voz baja. Aférrate a él. Hay pocos así. Sofía sonrió. Ella misma lo entendía. Pasaban las semanas. Sofía poco a poco se recuperaba de la pesadilla con Rafael. Regresó a los asuntos de sus padres, se ocupó de gestionar el negocio que dejaron. Sus padres poseían una pequeña empresa comercial que suministraba equipamiento para restaurantes. Sofía contrató gerentes experimentados, pero ella misma controlaba las decisiones principales. Le gustaba trabajar, sentirse necesaria. Una vez, a mediados de julio, le propuso trabajo a David. Escucha, dijo durante el almuerzo. Tengo una empresa. Pequeña, pero en crecimiento. Necesito un jefe de servicio de seguridad. Una persona en quien pueda confiar. Eres perfecto. David se sorprendió. ¿Servicio de seguridad?
Pero soy taxista. Eres ex rescatista. Sabes proteger a las personas, tomar decisiones rápidas. Es exactamente lo que se necesita. Buen salario. Horario libre. Piénsalo. David lo pensó. El taxi era un trabajo temporal. Siempre soñó con regresar a algo más serio, donde sus habilidades serían necesarias. Y aquí, una oportunidad. Bien, dijo. Lo intentaré. Comenzó a trabajar en agosto. Organizó la seguridad de la oficina, el almacén, verificó a todos los empleados en cuanto a confiabilidad. Encontró varios puntos débiles en la seguridad, los eliminó. Sofía estaba satisfecha. Resultó ser un profesional, y su relación se hacía más cercana. Pasaban juntos cada vez más tiempo. No solo en el trabajo, sino después, por las tardes. Iban a pasear, al teatro, a exposiciones. Conversaban sobre todo, sobre la vida, sobre sueños, sobre el pasado. Sofía entendía, se estaba enamorando. Pero tenía miedo de admitirlo incluso a sí misma. Demasiado fresca estaba la herida de Rafael. Demasiado miedo daba volver a abrir el corazón. David también sentía algo más que amistad. Pero no tenía prisa. Veía que Sofía necesitaba tiempo. Y estaba dispuesto a esperar. En otoño, en septiembre, Sofía recibió una carta. De Rafael. Sofía. Perdóname. Fui un canalla. Merecí todo lo que obtuve. Solo quiero que sepas, me arrepiento. Sinceramente me arrepiento. Espero que me perdones y podamos empezar todo de nuevo. Te demostraré que he cambiado y soy digno de ti. Entendí que fuiste la mejor persona en mi vida. Todavía te amo. Leyó la carta y la rompió. No iba a perdonarlo. Volver menos todavía. Pero la rabia pasó. Solo quedó indiferencia. Se convirtió en parte del pasado, que ya no tenía importancia. En octubre David la invitó a cenar. A un restaurante en el paseo marítimo, con vista al río. La tarde era cálida, estrellada. Estaban sentados junto a la ventana, bebían vino, conversaban. Sofía, dijo de repente David. Quiero decirte algo. Ella lo miró. En sus ojos había seriedad. Escucho. Yo. Me gusta estar contigo. Eres inteligente, bondadosa, hermosa. Admiro cómo te enfrentaste a todo lo que pasó. Y entiendo que me enamoré de ti. Sofía se quedó inmóvil. El corazón latió más rápido. Pero no te voy a apurar, continuó David. Si todavía no estás lista, esperaré. Lo que sea necesario. Solo quería que lo supieras. Sofía sonrió. Las lágrimas subieron a sus ojos, pero eran lágrimas de alegría. Yo también me enamoré de ti, dijo en voz baja. Hace tiempo. Solo tenía miedo de admitirlo. David sonrió. Tomó su mano en la suya. ¿Entonces estamos juntos? Sí. Juntos. Se besaron. Por primera vez. Tierna, cuidadosamente. Y Sofía sintió, esto está bien. Esto es real. Pasaban los meses. Se veían, trabajaban juntos, hacían planes. Sofía presentó a David a sus amigos. Todos decían, son la pareja ideal. Carmen se alegraba. Veía cómo su nieta florecía al lado de este hombre. Cómo regresaba a la vida. En primavera del año siguiente, en abril, exactamente un año después de ese día de pesadilla, David le propuso matrimonio. Paseaban en el parque donde una vez Rafael le propuso a Sofía casarse. Pero ahora este lugar no causaba dolor. Solo recuerdos de cómo todo comenzó y cómo todo cambió. David se detuvo cerca de un banco, se volvió hacia Sofía. Sofía, dijo. Puedo ser el que nunca querrá firmar nada en tu contra. ¿Excepto el permiso para amarte? Sofía se rió entre lágrimas. Era tan propio de él, palabras simples pero tan sinceras. Sí, respondió. Sí, David. Quiero estar contigo. Él sacó un anillo, simple,
dorado, con una perla. Se lo puso en el dedo. Se registraron tranquilamente, sin boda pomposa. Solo los más cercanos, la abuela, algunos amigos, colegas. La ceremonia fue rápida, pero Sofía sentía, esta es la felicidad real. Cuando salieron del registro civil, en la puerta había una figura conocida. La gitana Mireya. Casualmente estaba en esa zona de nuevo, pasaba por allí. Al ver a Sofía, se detuvo. La miró, a David. Y sonrió. Bueno, niña, dijo en voz baja. Ahora está todo bien. Ahora es tu camino. Sofía se acercó a ella, sacó de su bolso 2 billetes. Un total de 10.000 pesetas. Tome. Para la suerte. Gracias por intentar advertirme. Mireya tomó el dinero, asintió. Gracias, hija. Sean felices. Ambos. Sofía tomó a David de la mano. Fueron adelante, al coche, a la nueva vida. La abuela Carmen puso la mesa, llamó a los invitados. Todos brindaron por la salud de los recién casados, reían, se alegraban. Sofía miraba a David y pensaba, qué bueno que entonces, hace un año, él estuvo cerca. Qué bueno que no pasó de largo. Qué bueno que la salvó no solo de Rafael, sino también de la soledad, del miedo, de la desesperación. David miraba a Sofía y pensaba, qué bueno que entonces siguió. Que no tuvo miedo de intervenir. Que hizo lo que consideraba correcto. Y ahora a su lado estaba esta mujer maravillosa, que se convirtió en su esposa, su amor, su vida. Eran felices. Realmente felices. Y en algún lugar de la ciudad Rafael Domínguez estaba sentado en un apartamento alquilado mirando por la ventana. Lo perdió todo. Esposa, reputación, único amigo. Javier desapareció hace tiempo, no aparecieron nuevos conocidos. Se quedó solo. Con amargura y conciencia de que él mismo destruyó su vida. Pero Sofía no pensaba en eso. Vivía. Trabajaba, amaba, construía el futuro. Al lado de una persona en quien confiaba con todo el corazón. Y por primera vez en muchos años iba adelante con corazón ligero, sin mirar atrás al pasado. Porque el pasado quedó atrás. Pasó un año. El viento de abril acariciaba tiernamente las hojas jóvenes de los árboles. Sofía empujaba el cochecito por la avenida del parque, David iba a su lado, sosteniéndola de la mano. ¿Duerme?, preguntó, mirando bajo la capucha del cochecito. Duerme, sonrió Sofía. Por fin. La pequeña Anita resoplaba con la nariz, apretando fuerte los puñitos. Cabellos claros se salían de debajo del gorrito rosa. Se parece a ti, dijo David. A ti, objetó Sofía. Tu nariz, tu mentón. Se rieron. Discutían sobre esto cada día. El teléfono de Sofía sonó. La abuela. Sofía, ¿vienen pronto? El almuerzo se enfría. Ya vamos, abuela. 10 minutos. Carmen los esperaba en casa. Puso la mesa, gazpacho, empanadas, zumo de frutas. Como en los buenos viejos tiempos. Sofía pensaba en la casa de campo que compraron con David hace un mes. Espaciosa, con gran jardín, columpios en el patio. Allí crecerán sus hijos. Anita es la primera. Luego 2 más, mínimo. La abuela se cansó de esperar. Preguntó David. Sí, respondió. Está feliz por nosotros. Dice que nos espera un futuro feliz. Él la besó en la sien. Y así será. Iban por la avenida, empujando el cochecito. Una familia joven. Una familia feliz. La vida continuaba. Real. Correcta. Su vida.